Hola, soy Mauricio José Schwartz y estas son las conversaciones del Rey va Desnudo, un canal donde demolemos mitos y ofrecemos muchas opiniones poco populares. Si les gusta este video, este canal, les invitamos a que se suscriban y den me gusta. Esto sirve para que el canal llegue a más gente porque así funciona el algoritmo de YouTube. Si quiere apoyarnos también puede hacerlo, ya sea a través de una donación, una pequeña aportación mensual en Patreon o con una sola aportación en GoFundMe. Algunas personas ya lo hacen, se los agradecemos muchísimo porque gracias a ellos pudimos decorar el estudio, tenemos cámaras y tenemos grabadoras y tenemos todo lo necesario para seguir adelante con el canal. Y hoy, bueno, vamos a compartir nuestras opiniones impopulares y a demoler algún mito con Miguel Ángel Urueña, mejor conocido por el nombre de su blog, Gominolas de Petróleo. Mucha gente te dice gominolas directamente. Sí, o gominolo incluso. O gominolo, qué barbaridad. Bueno, Miguel Ángel Urueña es doctor por la Universidad de Salamanca, licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de León e ingeniero técnico agrícola con especialidad en industrias agrarias y alimentarias por la Universidad de Salamanca. Ha sido profesor, investigador, autor de materiales docentes y divulgador científico, además de ser consultor independiente para empresas alimentarias. Me ha contado unas anécdotas maravillosas sobre la industria del queso en Asturias, que es, por supuesto, el lugar probablemente uno de los lugares más ricos en quesos del mundo. Entre otras actividades de divulgación hay dos que nos unen a los dos. Somos colaboradores de la Buena Tarde de la radio del Principado de Asturias los miércoles, donde tú entras a las 5, así, sales a las 5:30 y a las 5:30 entro yo y salgo a las 6. Además, somos los dos fundadores, él es actualmente vocal de la Asociación de Divulgación Científica de Asturias, donde estamos tratando precisamente de promover la divulgación científica dentro de Asturias. Así que pues, muchas gracias por tu tiempo y tu atención. Muchas gracias a ti por invitarme. A ver, bueno, por cierto, está tomando agua. Yo estoy tomando Coca-Cola porque siempre tomo Coca-Cola, que quede claro. Bueno, son tiempos de éxito de los nutricionistas, científicos de alimentos y también de los charlatanes, embaucadores y estafadores diversos que se dicen expertos en alimentación o expertos en nutrición. De hecho, muchos amigos mutuos nuestros están viviendo su época de oro, están en radio, están en televisión, están en la televisión a la mañana, se ríen mucho con los presentadores de estos millonarios. ¿A qué se debe esto? Pues no lo sé, la verdad. Los alimentos siempre han estado de moda y ahora la divulgación también está de moda y bueno, pues han juntado las dos cosas y afortunadamente hay buenos divulgadores, como dices, en grandes medios, algo que antes pues estaba reservado a personas que no se dedicaban específicamente a esto, a los alimentos, como pueden ser médicos o incluso charlatanes. Afortunadamente, bueno, todavía quedan muchísimos charlatanes, pero bueno, yo creo que están siendo desplazados un poco, sobre todo en los grandes medios, por profesionales de verdad. Y bueno, esperemos que siga siendo así. Esperemos que siga siendo así, ¿no? Pero hay que desplazar a los charlatanes, yo no veo cómo. Porque sí, en una conversación que tuvimos ya con Gema del Caño, señalábamos algo que es un fenómeno que me parece muy peculiar. En el pasado vivíamos la época de lo que se llamaba el caveat emptor, en latín, que se ponía el letrerito caveat emptor, que quiere decir que se cuide el comprador, es decir, la calidad de lo que adquirías, fuera lo que fuera, no estamos hablando de alimentos, pero para lo que fuera valía exactamente, era responsabilidad del cliente. Si usted compra basura y se enferma, pues es culpa de usted. Que se cuide el comprador, porque el vendedor, y mucho menos el Estado, tiene responsabilidad alguna de cuidarlo, de protegerlo, de evitar que le vendan algo en mal estado o simplemente falsificado, ¿no? Pero quizá en los últimos 50 años tenemos crecientes regulaciones nacionales, internacionales e incluso locales, por ejemplo las denominaciones de origen que se manejan localmente, destinadas a garantizar la seguridad de nuestros alimentos. Además de los movimientos de consumidores que se han organizado en la defensa del consumidor, a veces con excelentes resultados, a veces con resultados lamentables de gente que dice que defiende a los consumidores y lo que defiende es otra cosa, pero no nos vamos a meter ahí. Sin embargo, parece que hoy le tenemos más miedo a lo que comemos que antes, o por lo menos el mismo miedo que cuando no sabías lo que estabas comiendo, y eso me preocupa mucho. ¿Qué pasa allí? Pues la cosa se ha complicado muchísimo. Antes había poca variedad de alimentos, había pocas fuentes de información también y bueno, pues se comía lo que había, lo que se podía comer cuando se podía comer y los mitos que circulaban pues eran los de toda la vida, los de la sabiduría popular, los que se transmitían de las abuelas a las madres y de las madres a las hijas normalmente. Con la llegada de Internet sobre todo y bueno, pues la industria alimentaria ha crecido muchísimo.
la variedad de alimentos es mucho más grande que antes, pues se ha multiplicado la información, se han multiplicado también las opciones para elegir alimentos y la gente está muy despistada. Entonces, pues hay mucho ruido, la información rigurosa nadie sabe cuál es, no se sabe distinguir la realidad de lo que parece realidad, y elegir alimentos pues suele ser muy muy complicado, y elegir la información rigurosa también lo es. Entonces, pues eso, la gente está despistada, tiene mucho miedo de la seguridad de los alimentos, no sabe elegir alimentos saludables en muchos casos también, y eso lleva pues a una mala alimentación en todos los sentidos. Sí, pero también hay una buena alimentación que está siendo objeto de mitos y de engaños, y de, uy, no coma esto porque se va a morir. Y se habla de, yo recuerdo el caso de las gambas, por ejemplo, ahora en las navidades pasadas. Las gambas, el cadmio. Señor, ¿usted sabe la cantidad de cabezas de gamba que se tienen que comer para acumular suficiente cadmio para tener un problema? No, se habla de las cosas sin dosificar. Y claro, todos los alimentos tienen, si tú buscas, y sobre todo es que tenemos métodos mucho más finos para detectar cualquier cantidad pequeñísima. Hombre, en cualquier alimento puedes encontrar arsénico, polonio, sustancias radiactivas y todo tipo de venenos. El problema es que la gente no sabe que en esas cantidades son absolutamente inocuos, ¿no? Sí, se juntan dos cosas. Por una parte es esa polarización que es o todo o nada, o tenemos miedo de esto hasta el extremo y no lo queremos comer porque nos va a matar, o nos ponemos morados. No es eso, hay distintos tonos de gris entre medias. En el caso de las gambas, pues era una recomendación real, es una recomendación real de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, porque chupar las cabezas de las gambas efectivamente supone, aumenta los riesgos, porque contienen cadmio, pero como dices, pues deberíamos comer muchísimas, claro. Y es un alimento pues que se considera más o menos de lujo y que se come puntualmente. Entonces es una recomendación a tener en cuenta, pero no es ni mucho menos una alerta como nos vendieron los periódicos. Sí. Aprovechando el tirón de las navidades, se vendió como una alerta alimentaria es una cosa puntual que sucede pues por un accidente de forma puntual en el tiempo. Hay que diferenciarlo de una recomendación, como puede ser también la del mercurio en el pescado azul, en algunas especies de pescado azul. Y lo del cadmio pues es algo que se sabe desde hace más de 10 años y de repente pues aparecieron todos los periódicos hablando de esto como si fuera una novedad y todo el mundo con las manos en la cabeza. Pero a ver, los divulgadores y los expertos en nutrición, como es tu caso, yo soy solo un divulgador, siempre lo digo, no soy científico, yo soy la correa de transmisión de lo que hacen los científicos hacia el público, pero tú tienes tu columna en El País o escribes en alguna revista del Consumidor o lo que sea, pero no acuden a ti como asesor para la toma de decisiones de lo que finalmente sale como noticia. Es decir, son como espacios estancos. Por un lado, aquí está el divulgador que dice cosas bonitas sobre nutrición, y luego aquí están las noticias que manejamos sin ninguna información, sin ningún dato y sin asesorarnos. Bueno, a veces sí, afortunadamente está cambiando la cosa. Hay cada vez más periodistas que consultan a expertos y basan sus artículos en la opinión de expertos, en opiniones formadas, no en lo que a mí me parece. Pero bueno, sí que es verdad que todavía quedan algunos periodistas que escriben lo que les parece y además haciendo artículos pues un poco para vender periódicos, sobre todo en los tiempos que corren, donde hay que ganar visitas y se utiliza mucho esto que en inglés se llama el clickbait, el gancho puesto en el titular para atraer lectores, y que pues da lugar a noticias sensacionalistas que distorsionan la realidad, y al final pues nos quedamos solamente con esos titulares porque lo que consultamos son las redes sociales para informarnos en muchos casos, y no entramos en las noticias, y muchas veces esos titulares no tienen nada que ver con la realidad. A eso iba yo, que cada vez más nos enfrentamos al hecho de que el titular carece de relación con el cuerpo de la noticia, la noticia lo contradice incluso, pero desafortunadamente nos estamos habituando a leer solo titulares. Entonces lo que te encuentras en Twitter o en los medios sociales, en las redes sociales en general, yo soy un poco más de Twitter que de otra cosa, es gente anunciando lo que ha dicho el titular, pero sin haber leído el cuerpo de la nota.
tenemos que educar a los periodistas. ¿Cómo hacemos eso? Sí, pues se ve mucho, pues mira, un ejemplo reciente que se ve cada vez más desde la crisis de la listeria en verano, titulares del tipo alerta alimentaria hoy mismo, alerta alimentaria por estas gominolas, no las comas. Y la alerta estaba dirigida a personas alérgicas, porque estaba basada en que esas gominolas tienen proteínas no declaradas en los ingredientes. Y bueno, no recuerdo de qué, no sé si de un fruto seco, pero bueno, que esa alerta sí que es una alerta, es peligrosa para un grupo de población, pero un titular de ese tipo no se puede poner como si fuera una alerta general para toda la población, hay que especificar que es una alerta específica de un alérgeno, porque si no, pues todo el mundo se echa las manos a la cabeza. Sí. ¿Cómo educamos a los periodistas? Yo creo que los periodistas lo saben, entonces lo que habría que incitarles un poco a que practiquen la ética, sobre todo en las altas esferas, porque los periodistas que escriben los artículos muchas veces lo que hacen es poner los titulares que les mandan sus redactores jefes o el director del periódico. Y bueno, pues mientras la ética pese menos que lo de vender periódicos, pues así seguiremos. Bueno, te dije que te iba a dar caña, pero antes una cosa. ¿Por qué está de moda ser intolerante a algo? Yo soy intolerante a los imbéciles, y la gente que me sigue lo sabe perfectamente, pero parece que no eres una persona adecuada a este mundo guay si no eres intolerante a algún alimento, y la gente se busca intolerancias. A mí de chaval, mi padre, que era un poco chiflado, lo reconozco, decidió que había que ver si no tenía yo alergias, y casi me volví racista, porque mi enfermero era negro y te llegaba con una batería de 10 jeringuillas que te ponía en todo el brazo, y luego esperabas unos días a ver si eras alérgico a algo, y resultó que yo solo era alérgico a las jeringuillas, a que me picaran con ellas. Pero hoy todo el mundo quiere ser, y hay pruebas absolutamente falsarias, como la de la máquina Ventura, si mal no recuerdo que se llama, que te hacen en las herboristerías para determinar a qué eres intolerante. Y todo el mundo resulta intolerante a la lactosa sin saber lo que es la intolerancia a la lactosa, intolerante al gluten, que la intolerancia no existe, o eres celíaco o no tienes problema, es una proteína normal. Pero es una moda. ¿Qué tan peligrosa es? A mí me parece peligrosísima, ¿no? Tratar de determinar que tus alimentos siempre te van a causar daño, siempre te van a enfermar. Pues aquí se juntan varias cosas, creo yo. Por una parte, comemos más variedad de alimentos, entonces igual en el pasado también había personas alérgicas al sésamo, por ejemplo, pero nunca habían probado el sésamo, entonces no sabían que tenían alergia a esta semilla. Por otra parte, hay muchos más métodos, mejores métodos de detección. Antes te sentaba algo mal y no sabías por qué era, ahora vas al médico, te hace una prueba y te detecta que es una alergia o una intolerancia a un determinado compuesto. Por otra parte, también está de moda ser intolerante pues, a la lactosa o al gluten, porque lo ponen de moda muchos famosos, sobre todo el gluten free en estrellas de Hollywood, por ejemplo. Sí. Y bueno, pues te lo venden también en los envases de los alimentos como si eso estuviera indicado para todas las personas. En muchos alimentos te pone sin gluten, como si fuera un plus, como si fuera un beneficio extra para toda la población, cuando en realidad eso solo afecta a las personas que tienen celiaquía o sensibilidad al gluten no celíaca. Entonces se juntan muchas cosas. También se está estudiando si hay cada vez más alergias. No sé si es porque cada vez están más diagnosticadas, parece ser que sí que hay cada vez más alergias, no se sabe muy bien por qué. Hay muchas hipótesis, como la hipótesis de la limpieza, que la conocerás, que se dice que si no exponemos a los niños desde pequeños a diferentes sustancias, pues que al final acaban desarrollando alergias a esas sustancias a las que no han estado expuestos. Y sí que es verdad que se previenen ciertas alergias exponiendo a los niños a edades tempranas a las proteínas, a esas sustancias, por ejemplo a los frutos secos. Pues hay tratamientos piloto ahora pues de exposición a pequeñas dosis para tratar esas alergias a edades tempranas, por ejemplo de frutos secos o de leche, siempre
entornos controlados, claro. Pero las alergias son enfermedades reales, son afecciones reales donde nuestro sistema inmune reacciona ante una determinada proteína como si fuera un invasor gravísimo y fundamentalmente es la vecina que exagera. Una alergia es una vecina que exagera y arma un escándalo enorme porque pasó algo que no debería ser tan grave. Pero las intolerancias inventadas son las que a mí me llaman mucho la atención. Soy intolerante al apio. No, mira, por favor. No, bueno, es que me lo dijeron en la herboristería. Sí, es yo me refiero a las intolerancias inventadas, la alergia es real, pero las intolerancias a veces oyes cada cosa y a la gente una chica de belleza le llega a quitar determinados alimentos. Es que ya sin trigo vas a estar mejor. y la persona no sabe, a lo mejor se sintió mal un día por motivos que no tenían nada que ver con lo que comía, pero como dejó de comer trigo y ya no se siente mal, lo atribuye rápidamente a la causa. A mí me parece que eso es gravísimo y está creciendo. Yo lo veo creciendo porque es un gran negocio finalmente. Sí, eso pasa mucho, lo que dices, que a veces comemos algo y nos sienta mal lo que sea, a lo mejor porque estaba malo, y pensamos que ha sido porque hemos comido apio. Entonces vamos al chamán de turno, nos hace una prueba con el aparato este que decías, que no tiene nada que ver con una prueba de alergia o de intolerancia, y la maquinita nos saca un listado de alimentos a los que se supone que eres alérgico o intolerante, y con eso pues ya está solucionada la cosa. Y claro, a cambio de una suma de dinero, efectivamente. Deberían estar en la cárcel por estafa. Evidentemente. Sí, desde luego que sí. Increíble que no lo estén. Bueno, vamos a empezar con problemas. Los alimentos no son solo nutrición. No, son cultura, identidad, continuidad familiar, calidez, disfrute de los sentidos, símbolos de distintos elementos de la historia de nuestra vida, de las cosas a nuestro alrededor, de gente. El queso que hacía mi abuela no lo hace nadie, porque era el queso que hacía mi abuela. De momentos en nuestra vida de alegría, de gusto por compartir, de nostalgia, historia, de sociedad, de vínculos, etcétera, etcétera. Sin embargo, a veces parece que el mensaje que dan los expertos en alimentación es que solo debemos valorar su carácter nutritivo, su nivel de saludabilidad, de salutibilidad fisiológico y no conductual, no hedonista, no emocional. Esta no es una forma de promoción del ascetismo, del sacrificio, porque además resulta que siempre las cosas que más nos gustan son las que... Eso es malísimo para... Son insanas o son pecados, sí. O son pecados, sí. Es decir, de alguna forma es una promoción del autosacrificio y a veces me da la impresión, algunos compañeros muy queridos, gente a la que respeto, que se suben al carro de la conspiranoia porque mola. Pues en cuanto a la primera parte, es verdad que yo también lo veo. Yo no soy nutricionista, aunque bueno, pues me relaciono mucho con ellos y al final se me pega algo y al final acabo divulgando de nutrición cuando en realidad no es mi campo específico, aunque está muy relacionado. Y sí que veo lo que comentas, que al final pues se centra la cosa, el mensaje, me incluyo a veces, demasiado en esto, en lo saludable de los alimentos. Y se nos olvida que comer es mucho más que comer saludable, es mucho más que comer nutrientes que nos beneficien o que no nos perjudiquen. Sí. Y yo creo que hay muchos nutricionistas que ya se han dado cuenta de esto y hacen público que ellos también comen tartas de chocolate en los cumpleaños porque son personas normales y este tipo de cosas. Y bueno, pues hay personas también nutricionistas que beben cerveza y que beben vino. La gran diferencia es que no promocionan que eso es saludable, que es lo que nos venden muchas veces desde algunos sectores de la industria o desde algunos periódicos con noticias patrocinadas. La diferencia es esa. Yo también bebo cerveza. La diferencia es que yo sé que beber cerveza es perjudicial. No lo hago como un acto de salud, que al final es lo que muchas personas piensan. Me voy a beber esa copita de vino porque me lo ha recomendado mi médico. Ajá. Cuando antes no bebía. Hay personas que me han dicho eso. Yo antes no bebía cerveza y ahora cada vez que entreno me bebo una cerveza porque tengo un amigo que es médico y me ha dicho que es bueno. Y eso es una barbaridad. Vamos a hablar de algunos de los elementos conspiranoicos de hoy, y uno es el azúcar. Yo recuerdo cuando era pequeño que la industria del azúcar promovía el consumo del azúcar como una forma de que los niños tuvieran energía de manera rápida y
inmediata, y es cierto. Es decir, el hambre que tenemos genética por lo dulce es porque es un aporte energético rápido y sencillo, pero escaso en nuestro medio ambiente natural. El azúcar que puedes obtener de las frutas pues es poca comparado con un rico chocolate bien azucarado, con un helado de estos que lo ves y se te empiezan a inflamar las venas. El edulcorante más común era la miel. Y era cara, y era para ricos, y era para romanos que hacían orgías. A partir del siglo XV empezamos a experimentar la abundancia del azúcar y su abaratamiento brutal, y descubrimos sus inconvenientes. Resulta que hubo una época, tú lo debes saber mejor que yo, que entre las clases acomodadas del siglo XVI, XVII, tener los dientes hechos una desgracia era una muestra de que eras lo suficientemente rico como para comer azúcar y crearte unas caries divinas y tener los dientes negros. Pero hoy hay profesionales de la nutrición que tratan el azúcar como si fuera arsénico puro. Sí. Nada de azúcar, cualquier gránulo de azúcar visible en un microscopio así, te va a destrozar. Son años de vida que te estás quitando. Tiene mucho azúcar, y luego lo miden en terrones de azúcar, que nadie mide nada en terrones de azúcar, simplemente son más impresionantes los terrones de azúcar que... es una exageración, no hay una falta de término medio allí. Yo leo algunos que digo, por favor, o sea, cuando un niño que no tiene caramelos le das un caramelo, ¿lo estás matando o le estás dando la alegría que parece que le estás dando? Bueno, aquí habría que matizar, y es lo que te decía antes de la polarización, ni es tan malísimo como lo pintan, y es verdad que, pues volviendo al tema de que comer es mucho más que ingerir nutrientes saludables, pues hombre, nadie va a morir por comer un día una tarta de chocolate. El problema es que comemos muchísimo azúcar, el problema es la cantidad, no es que el azúcar sea tóxico, porque hay muchos mitos por ahí que dicen que es un veneno blanco, y que se hace con ácido sulfúrico y muchas cosas, y es verdad que para obtenerlo se utilizan compuestos que pueden ser dañinos, pero esos compuestos no están presentes en el producto final. Y bueno, el azúcar pues se obtiene de una fuente natural, que a veces se vende como lo natural es muy bueno y el azúcar no lo es porque es un procesado. Pues el azúcar procede de la remolacha o de la caña de azúcar, que a veces se dice la stevia es muy buena, que procede de una planta. Bueno, el azúcar también procede de una planta. Sí. El problema, pues que comemos azúcar para aburrir. Se estima que los niños comen 50 gramos de azúcar cada día, los niños y los adolescentes. La mayor parte procedentes de bebidas azucaradas, refrescos y demás, y de chocolates y estas cosas, y eso puede acabar produciendo obesidad y diabetes tipo 2. Y lo estamos viendo que es un problema en edades cada vez más tempranas, en niños de 12 años que ya tienen enfermedades más propias de los adultos. Entonces, en este sentido, es bueno el mensajes simples, que es lo que llega. Pues, por ejemplo, los terrones de azúcar no es nada riguroso, pero es bastante gráfico como para hacernos una idea de que, bueno, de la cantidad de azúcar que tienen algunos alimentos que, bueno, yo que lo sabía, pues no me sorprendió, pero hay muchas personas que lo que sí me sorprendió fue eso, que muchas personas no sabían que ciertos alimentos tienen tanta cantidad de azúcar, como puede ser una crema de cacao, por ejemplo, o un bollo de chocolate, que bueno, la gente lo comía y no pensaba que tuviera tanto azúcar. Y bueno, pues una vez sabiéndolo, lo que hay que hacer es moderar su consumo, no decir esto nos va a matar, sino bueno, pues en vez de comer galletas todos los días para desayunar, a lo mejor tenemos que reducir un poco el consumo y cambiarlo por otra cosa más saludable. Pues ya me has jodido, que yo desayuno galletas. No, pero ese mensaje yo lo oigo poco. Yo el mensaje que oigo es el de el apocalipsis azucarado. Y me acuerdo mucho que antes que hubiera esta moda, los charlatanes tenían el mito de los 5 venenos blancos, a saber, el azúcar, la leche, la sal, el arroz, y no me acuerdo cuál era el otro. La harina. La harina. Y entonces decías, ¿pero qué puedo comer? Me voy a pastar. Pero el problema es que si me voy a pastar no puedo digerir la celulosa, entonces mi nutrición tampoco va a ser demasiado buena.
pero no oigo ese mensaje. Si el mensaje es hay que reducir el consumo de azúcar, que eso se hace por la vía de la educación y no de la prohibición, yo de pronto escucho, vamos a prohibir los refrescos azucarados. Esto nunca funciona demasiado para controlar un consumo en una sociedad, ¿no? Y lo hemos visto en otras prohibiciones. Me falta ese mensaje y ahí quizás es un asunto pendiente no tuyo, porque tú trabajas en ingeniería de alimentos, pero sí de quienes cuentan las historias de la nutrición, que dice una vez los le dices, pero a veces es que se simplifica mucho el mensaje, a veces para que llegue mejor y bueno, por ejemplo, en el caso de los refrescos, lo que se promociona no es, o lo que se defiende desde algunos sectores no es la prohibición, sino el gravar con impuestos para reducir el consumo, que es lo mismo que ha pasado con el tabaco o con las bebidas alcohólicas, y hay evidencias que dicen que funciona para reducir el consumo. Pero siempre acaba siendo un impuesto sobre los pobres. Sí, bueno, también es verdad que es donde más se necesita y donde más impacto tiene. Pero donde más difícil va a ser que, o sea, el problema con esas soluciones, y lo hemos visto en otros casos, es que si tú lo grabas, el pobre va a hacer un esfuerzo mayor por darle eso a sus hijos, mientras no tenga todo el elemento de la educación, de la formación, de la información, y entonces lo que hace es dañar su ingreso para pagar ese impuesto, para poder seguir dándole esa cantidad de azúcar a sus hijos. Y al final, por falta de educación, acabamos siempre poniéndole impuestos a quienes menos los pueden pagar. Sí, hombre, es un debate muy, muy complicado y es verdad, donde menos dinero hay, en los sectores más empobrecidos, es donde peor se come y por eso es donde más falta hace una medida de este tipo, porque además es donde más impacto tiene en las personas que no pueden comprarlo, pues si sube un poco el precio van a dejar de comprarlo, esa es la teoría. Luego ya veríamos a ver. Práctica. Bueno, Práctica en países donde sí se ha tomado esta medida, como México, por ejemplo, sin ir más lejos, las evidencias dicen que sí que se ha reducido el consumo. Pero México tiene otros problemas. Además, México tenía el mayor consumo de refrescos per cápita del mundo, lo cual es un absoluto absurdo, y es un absurdo procedente de otros temas, muchos de ellos de carácter político. Pero vamos a otra cosa, el alcohol. ¿Es malo? Sí. Yo no bebo, para empezar, yo no bebo absolutamente nada, pero voy a defender a los que beben. No a los que se meten 1 kilo de vodka al día, porque esas personas tienen un problema de dependencia grave del alcohol, que además es un porcentaje pequeño de la población que necesita atención médica, psicológica y de todo tipo para abandonar su adicción. Pero al abuelo de 97 años que se mete su copa de vino, porque come con una copa de vino desde los 14 años y tiene 93, me cuesta mucho trabajo llegar a decirle, eso es malísimo, está usted acabando con su salud. Hombre, a esas personas ya no les puedes decir eso. El mensaje iría más indicado a la población general, vamos. La abstinencia absoluta, eso me preocupa. También como en el caso del azúcar, parece estarse promoviendo la abstinencia absoluta. No voy a dar nombres, un queridísimo amigo ya se negó a participar, no me acuerdo en qué, porque lo patrocinaba una marca de cervezas. O sea, es un poco exagerado. Yo alguna vez me negué a participar en algo porque lo patrocinaba una fábrica de armas, pero creo que hay una diferencia de intencionalidad ontológica entre una fábrica de cerveza y una fábrica de armas, ¿no? Bueno, aquí ya es un debate ético y cada uno tiene su propio criterio. Pero bueno, es verdad que el alcohol causa problemas sociales, más allá del consumo esporádico, pues todos sabemos que provoca accidentes de tráfico, problemas de agresividad en algunas personas, este tipo de cosas. Entonces, bueno, no está mal advertir sobre ello. Y yo creo que los mensajes para promocionarlo ya sobran, no está de más que también haya mensajes contrarios. Por mensajes de moderación, nuevamente, yo pienso más en mensajes de moderación y en educación que en el tema de la prohibición. Porque hay un problema, hay un mensaje finalmente detrás de esto, de que hay una maldad, una malevolencia de los fabricantes. Los fabricantes le ponen azúcar al pan porque te quieren matar, cosa que siempre es un mensaje muy curioso,
Yo lo he dicho, como estrategia comercial es un poco astuta, sí, ¿no? Cojea un poco, sí. O sea, tú no quieres matar a los tipos que te compran tu producto, sino quieres que vivan lo más posible, te sigan comprando muchos años. Pero hay esa idea, hay una conspiranoia detrás, la idea de esta gente es mala, esta gente lo hace con una segunda intención de mala fe y por lo tanto quien te advierte de ello, de pronto parece que trae capa y mallas y los calzoncillos por fuera y es un superhéroe. Claro, aquí te falta la segunda parte de la conspiración, que es que la industria alimentaria te quiere enfermar porque la industria farmacéutica te da la solución. Entonces, entre ellas están aliadas. Es absolutamente delirante. A ver, por una parte es verdad que la industria alimentaria, pues en muchos casos la ética pues, es inexistente. Son empresas y lo que quieren es vender y ganar dinero. Lo que hacen es ceñirse a la ley y mientras cumplan la ley, pues la ética no es cosa de una empresa, es cosa de las personas. Entonces ellos no funcionan con ética, aunque nos vendan que sí. Entonces hacen publicidad pues que muchas veces está ahí como sorteando un poco la legalidad, es un poco así irregular, pero bueno, cumplen lo justo para cumplir la ley aunque sea poco ética. En cuanto a los ingredientes, pues tienen que ser seguros, no pueden matarnos. Lo que pasa es que hay tanto miedo y tanta conspiración que a veces se piensa eso, le echan azúcar al pan para que te vuelvas adicto. O le cambian el nombre al azúcar para esconderlo y para que no pienses que es azúcar. En realidad lo que hay es mucha desinformación en este sentido. Sí que es verdad que a veces se cambia el nombre a los ingredientes para despistar, pero son casos anecdóticos. Lo que ocurre es que el azúcar, o lo que la gente considera azúcar entre comillas y con mayúsculas, pues son muchos compuestos diferentes y cada uno de ellos tiene unas propiedades diferentes, tecnológicas, pues jarabe de glucosa, jarabe de fructosa, dextrosa, un montón de compuestos que la gente considera que son azúcar y que les cambian el nombre para despistarnos, pero que en realidad se utilizan en diferentes lugares, en diferentes alimentos, porque tienen propiedades diferentes para conseguir propiedades y dar características diferentes a los alimentos. Y suelen estar además en cantidades insignificantes que no deberían preocuparnos. Lo que sí debería preocuparnos es la cantidad de azúcar de los alimentos que ya sabemos que tienen azúcar, es decir, los refrescos, los chocolates, las galletas, se me olvida alguno, los lácteos azucarados y el azúcar que le ponemos a los alimentos. Básicamente son esos. Ahora, cuando sustituimos el azúcar por un edulcorante que no tenga los problemas del azúcar, que no genere los problemas de obesidad, de diabetes tipo 2, etcétera, entonces también nos van a matar. Yo recuerdo cuando los ciclamatos en concreto, en los años 60 y 70 se hacía una práctica, no sé si estás consciente de ello, que era genial. Le dabas de comer grandes cantidades verdaderamente burras de una sustancia a una población de ratones, y los ratones desarrollaban cáncer, sobre todo si no comían otra cosa. Y entonces eso causaba cáncer. Y era un titular de periódico seguro cada semana en todos los periódicos del mundo, tal cosa causa. Y los ciclamatos, el ciclamato monosódico, si mal no recuerdo qué era, causaba cáncer horroroso porque después de un año de que los ratones solo comieron eso, hombre, desarrollaron un cáncer. Pero hay una serie de mitos también respecto de los distintos edulcorantes, desde la stevia hasta no me acuerdo cómo se llama, el aspartamo, por ejemplo. El aspartamo, yo me acuerdo de su nombre comercial, que era el Nutrasuit, originalmente, pues fue cuando tuvieron la exclusiva. El aspartamo, los ciclamatos, todas estas opciones, siempre se encuentra que esas te matan peor que el azúcar. Sí, se suele considerar, como se percibe, como algo sintético, y lo sintético se asocia a algo, a lo industrial y a lo malo, y nos venden que lo natural es lo bueno y lo que procede de algo natural no te puede hacer daño. Pues se considera o se percibe pues eso, que el aspartamo es malo, que el ciclamato es malo, que la sacarina es mala y que la stevia es buena, cuando en realidad es un edulcorante que procede de una planta, sí, pero que al final pues se obtiene en una fábrica también. Y la stevia está
como un poco en entredicho por esta gente que cree en lo natural, porque por una parte nos dicen que sí, que la stevia natural es la que procede directamente de la hoja, que la que procede de la industria es mala, cuando en realidad, bueno, pues el principio es el mismo. Y bueno, en realidad el aspartamo, si nos ponemos a exagerar y le damos a ratones, el aspartamo es más seguro que la stevia en esos términos. Ocurre que hay cosas, por ejemplo la sacarina, pues se veía que las ratas desarrollaban cáncer, pero era porque las características de su organismo hacían que se produjeran cristales en la vejiga que les provocaban daños, cosa que no ocurre en humanos, y por eso estuvo prohibida durante un tiempo. Luego ya se aprobó, se permitió su consumo porque se vio que era segura. Y bueno, los edulcorantes son seguros, todos los que están aprobados. Cuando no son seguros se retiran del mercado y se prohíben. La cuestión es que todos esos problemas que se pensaba que iban a resolver y que se achacaban al azúcar, pues como los de obesidad, diabetes y todo esto, pues no se han resuelto. Ahora que se consumen más edulcorantes, pues la obesidad sigue ahí, de hecho ha aumentado. Y bueno, pues una de las cosas, hay diferentes hipótesis para explicar esto. Una de las cosas que se piensa es que como son dulces, pues en el cerebro siguen fomentando nuestra necesidad de comer alimentos dulces y de comer alimentos insanos. Por otra parte, existe la hipótesis también de que pueden alterar la microbiota intestinal, y bueno, en eso se está investigando. Pero mientras no se investigue, es simplemente una hipótesis. Seguros son, pero inocuos, vamos, que no nos hagan ningún efecto, pues tampoco. Es decir, los podemos comer porque no son tóxicos, pero pues pueden provocarnos algún efecto, pues eso, como tener más apetencia por el dulce. Bueno, son cosas que se están investigando. Pero una cosa que sí se ha descubierto, que creo que es muy importante incidir en ello, es que no somos ratas grandes sin cola. Por supuesto. Porque el modelo de la rata, que es enormemente útil en la medicina y no se puede negar en lo más mínimo la aportación, por eso hay un monumento a una rata. Yo lo había propuesto hace años y luego descubrí que ya existía una rata que está tejiendo un ADN, por cierto, al revés. Por cierto, el ADN está invertido, pero bueno, es absurdo. Pero independientemente de la aportación, no hay una equivalencia metabólica absoluta, etcétera. Creo que es importante señalarlo. Sí, de hecho hay una cuenta en Twitter que se llama algo así como InMice, ¿no? InMice, sí, en ratas. Para todas estas noticias que salen, se ha descubierto la cura del cáncer cada semana. En ratas. Claro, para decir en ratas de laboratorio, que claro, eso muchas veces no es extrapolable al organismo humano. No, me acuerdo mucho en términos de la alimentación con organismos genéticamente modificados. Los malvados transgénicos. Cuando Jacques Seralini utilizó para sus experimentos unas ratas que están diseñadas genéticamente para desarrollar tumores al año de vida, al año y medio de vida, no recuerdo. Pues claro, lo que les des de comer, y si las miras intensamente, también desarrollan cáncer. Sí, pues todavía colea ese estudio y ese nombre, sí. Efectivamente, entonces, bueno, no somos ratas. Y luego vamos al malo de... Bueno, yo estoy un poco en desacuerdo con el tema de que las empresas, o los dueños de las empresas, o los accionistas, o los dirigentes de las empresas no tienen ética. Creo que los casos de falta de ética son no anecdóticos, pues son graves, pero que son minoritarios. Creo que nadie quiere hacer daño, o a nadie, muy poca gente le da igual hacerle daño a la colectividad, ¿no? Creo que hay bestias, sin duda, pero la caricatura del empresario al que le da igual a la gente, que es muy nazi, me da cierto miedo. Me da cierto miedo quizás porque he conocido a muchos que sé que no quieren matar absolutamente a nadie, pero creo que es un mensaje terrible. Vamos antes de llegar de camino a los terribles ultraprocesados. Hay un escritor cuyo nombre no quiero mencionar porque me niego a hacerle publicidad. Es chef y va de experto. Ahora los chefs son expertos en nutrición, esto es absolutamente maravilloso, ¿no? Y dice que no come nada con más de 5 ingredientes. Yo dije, una fabada no se la puede comer. De entrada, la mayoría de los cocidos, y muchísimas ensaladas tampoco. Una buena ensalada lleva
Pues hombre, entre que le echas un poco de mezclun, que ya lleva 3 tipos de verdes, más un poquito de tomate, más un poquito de aceitunas, ya lleva 5, aquello, por supuesto, te quitará 20 o 30 años de vida. Si tienes 60, estás frito. Se ha creado un mito alrededor de los 5 ingredientes, que mucha gente lo maneja como si fuera absolutamente relevante, un dogma de fe. No, si tiene más de 5 ingredientes, yo no lo como. Y cuando uno pregunta por qué es, porque lo dijo este señor cuyo nombre no quiero decir. Tírame ese mito, por favor. Sí, pues ya lo has dicho tú. Hay ensaladas con más de 5 ingredientes, hay cremas de verduras con más de 5 ingredientes. Uy, tan buenas que están. Esto es un simplismo, es una simplificación para trasladar un mensaje que, claro, cuando simplificas tanto, pues lo que transmites es un mensaje que puede ser malinterpretado. Es verdad que hay muchos alimentos insanos que tienen muchos ingredientes, pero no son malos por tener muchos ingredientes. Es un poco la mala relación de causa-efecto. Es decir, un donut de chocolate no es malo porque tenga 20 ingredientes, es malo porque tiene mucho azúcar, es malo porque tiene harinas refinadas y porque tiene grasas de mala calidad nutricional, pero no porque tenga 20 ingredientes. Entonces, lo de tener más de 5 ingredientes puede servir como una pista, pero que al final yo creo que desorienta o que despista más que otra cosa. Ya digo que cuando se simplifica tanto, pues al final cuando se hacen las cosas sin saber por qué, pues al final se puede caer en errores muy graves. Vamos a lo de los 5 ingredientes va inmediatamente hacia el tema de los ultraprocesados, que es una de las preocupaciones que tienen toda la gente que está en nutrición. Pero que el donut es un buen ejemplo. ¿Es malo o es poco bueno? ¿Dónde ponemos el límite? O sea, si yo me como un donut en lugar de alimentarme de una manera razonable y como solamente donuts, me estoy haciendo daño por ausencia de todo aquello que debería yo estar comiendo y por exceso de aquello que no debería yo estar comiendo. Pero es muy distinto comerme un pescado de 7 días sin refrigerar, que es malo. Claro, aquí habría que distinguir entre dos conceptos importantes que se suelen confundir. Una cosa es la seguridad alimentaria y otra cosa es la nutrición. Es decir, un donut es insano porque sus ingredientes no son saludables, pues los que hemos comentado antes. Tiene mucho azúcar, mucha harina refinada, muchas grasas de mala calidad nutricional, pero puede ser seguro porque no tiene contaminantes. Es decir, tú lo comes y no vas a enfermar porque... O sea, es poco nutritivo. Es poco nutritivo o nada nutritivo, es un alimento o un producto alimenticio que se puede considerar pues recreativo y así hay que tomarlo y así. Pero no es perjudicial en sí. No es inseguro, pero es insano. Es decir, perjudicial, pues depende de la frecuencia con la que consumamos. Un donut. Un donut un día al mes, pues no pasa nada. No vas a hacer salud comiéndote un donut, pero tienes que saber que no es saludable. Es seguro porque no vas a enfermar, no tiene bacterias, no tiene dioxinas, no tiene petróleo, pero no es saludable. Entonces, pues ahí sí depende de la frecuencia de consumo. Pero eso tampoco quiere decir, tampoco quiero trasladar ese mensaje que trasladan muchos de los que venden estos productos, que es la dieta, hay que comer un poco de todo. No hay que comer un poco de todo, hay que comer un poco de todo de entre los ingredientes, de entre los alimentos saludables. Una dieta equilibrada, que bueno, es un término un poco arbitrario, no es comer un poco de todo, no es comer un donut por la mañana, unas galletas por la tarde y una tarta de chocolate para merendar. Es comer un poco de todo de entre los alimentos saludables. Y volviendo a la ética, sí que hay empresarios que carecen de ética en este sentido, no porque nos vayan a envenenar vendiéndonos donuts con dioxinas, sino porque muchas veces se hace publicidad sin importar el mensaje, que el mensaje pues, pueda resultar engañoso. Se nos vende, por ejemplo, bollos de chocolate con hierro añadido, haciendo pensar a los padres y a las madres que ese donut o que ese bollo de chocolate es saludable porque tiene hierro y se lo puedes dar a tus hijos, cuando en realidad sigue siendo un producto insano. Claro, aunque tiene hierro. Aunque tiene hierro. Y mucho más allá de eso, pues ya encontramos casos como el de Magrudis, de la listeriosis, donde la ética ya son casos muy puntuales. Verdaderos delincuentes, ¿no? Pero
¿Cuál es el problema con los ultraprocesados? Yo recuerdo siempre la idea de que por qué se usan nitritos y nitratos que nos hacen daño, porque antes no había otra forma de preservar los alimentos para el invierno. Usabas nitritos y nitratos para curar piernas de jamón y paletillas y tal y cual. Es decir, otra vez, no hay un mensaje de maldad, sino simple y sencillamente era con lo que se contaba. Defíneme los ultraprocesados. Pues hay una definición formal, que es la definición NOVA, que se basa en 5 grupos. El primero serían, bueno, no me lo sé de memoria porque no es, ya digo, lo de la nutrición no es mi especialidad, pero bueno, básicamente los ultraprocesados se pueden caracterizar por, dicho de forma muy sencilla, los productos que están elaborados básicamente con harinas refinadas, azúcar, sal, grasas de mala calidad nutricional que tienen mucha densidad energética y aportan pocos nutrientes. Eso sería una definición nutrientes un poco... entendidos como proteínas, minerales, vitaminas... Sí, oligoelementos, minerales, vitaminas, etcétera. Sí. Correcto. Que tienen poco de eso y mucho de aquello que no te nutre. Sí. Que es sabroso, eso es. Pero no te nutre. Pero no son veneno. Bueno, no son venenosos, no son tóxicos, pero un consumo habitual y frecuente puede enfermar. Puede enfermar sobre todo porque estás excluyendo al comer. Eso, ¿qué es lo que pasa en Estados Unidos? Cuando dices una hamburguesa no te mata, una hamburguesa no es venenosa. Pues si solo te alimentas a base de eso. Que por cierto, ahí hay un mito interesante, vamos a pasar por él. Está el famoso tipo que hizo aquel de Super Size Me, el documental, del tipo que al parecer simuló que todos los días se alimentaba en la más famosa cadena de hamburguesas de este mundo y que cuando le ofrecían que lo hiciera tamaño súper, él decía que sí. Y se desayunaba, comía y cenaba allí, y al cabo de 6 meses era un despojo humano, pesaba 100 y tantos kilos, su calidad de vida se había ido al demonio, etcétera, etcétera, y se hizo millonario con su documental. Y todos los intentos de replicar su experiencia resultaron tristemente fallidos. Es decir, reporteros que comieron así y al cabo de 6 meses decían que sí, pues siento que estoy mal alimentado y que no debería seguir comiendo hamburguesas todos los días, pero no tengo los problemas de salud que reportó este señor. Ir contra las empresas, sobre todo contra ciertas empresas que tienen nombres especialmente presentes en nuestra sociedad, parece un excelente negocio. Pues sí, mira, yo el caso este del documental lo conozco de oídas porque no me gusta ver documentales precisamente porque suelen ser muy tendenciosos. Hay un halo de credibilidad y de rigurosidad alrededor de los documentales, pero un documental al final la mayoría de las veces es algo que te quiere vender un señor o una señora en un formato que parece serio y riguroso y que la gente acepta como bueno. Y se venden... Repítelo, por favor, cámara, que quede mucho. Cuando hice el vídeo sobre fakementales, que les llamo yo, los documentales, me pusieron verde porque estaba Food Incorporated, porque estaba El Mundo Según Monsanto, porque estaban todos estos documentales que se presentan como si fueran... Sí, sobre todo si no lo son. En el campo de la alimentación hay muchísimos ejemplos, porque es un tema que vende mucho. Y es muy fácil hacer algo de ese tipo, algo que la gente quiere escuchar, aunque no sea cierto, y además lo complican más todavía. Bueno, primero te venden eso, lo que quieres escuchar, que esas grandes empresas son las malas de la película, cosa que en muchos casos es verdad, pero no hasta el punto en el que nos venden ahí. Y por otra parte, pues mezclan medias verdades con falsedades y con verdades enteras y eso es muy complicado al final de destejer porque bueno, cuando algo es solamente falso es muy fácil desmontarlo, bueno, hasta cierto punto es fácil, pero cuando ya se cuentan medias verdades pues es muy complicado y si te lo venden, ya digo, en formato que se considera riguroso, pues todo el mundo lo ve como bueno y se lo traga. En el caso este de la hamburguesería, pues no conozco lo que pasó después, pero bueno, comer hamburguesas todos los días evidentemente no es saludable. No solo porque dejamos de comer alimentos que sí lo son y que nos aportan nutrientes interesantes, sino porque, bueno, pues algunos alimentos, algunos productos
son perjudiciales directamente, no por su ausencia de nutrientes, sino por lo que sí tienen. Por ejemplo, las bebidas azucaradas consumidas habitualmente y en grandes cantidades pueden producir diabetes tipo 2. Hay evidencias indiscutibles sobre eso. Entonces sí se puede considerar indiscutiblemente como un producto insano y que puede perjudicar a la larga. Otra cosa es que tomarte un refresco una vez de forma puntual y esporádica pues te vaya a enfermar, porque eso no es verdad. Y tampoco se puede considerar tóxico porque sus ingredientes no lo son, a pesar de que a veces nos venden que el colorante fue prohibido en California porque... En California prohíben todo. Sí, querían prohibir el café porque por la acrilamida del tostado, que se genera en el tostado, que es el compuesto que se genera cuando tostamos pan en casa, por ejemplo. Y en el caso del caramelo de la bebida esta de cola tan famosa, pues lo mismo, porque se relacionaba con el cáncer. Bueno, pues ocurre lo mismo, son compuestos tóxicos que se generan en nuestro día a día cuando cocinamos en casa y que han estado con nosotros toda la humanidad. Y bueno, pues ahí están, estamos rodeados de compuestos tóxicos, las cosas no son estériles, aunque a veces pensemos que sí, y nuestro organismo tiene herramientas para defenderse ante eso. Así que bueno, no hay que preocuparse por estas cosas. Para eso están los estudios que se hacen toxicológicos, la legislación que los regula y bueno, en ese sentido ya digo que no tenemos que preocuparnos. Más allá de los charlatanes que evidentemente hacen de este negocio, hay un tema que es la ideologización de la nutrición y entra con lo de las empresas también. Monsanto es el caso clásico, ¿no? Si los transgénicos los hace Monsanto son malos. ¿Por qué? Porque Monsanto una vez hizo el agente naranja. ¿Qué tiene que ver? O sea, de hecho la empresa ha cambiado, los dueños no son los mismos, pero es ideológicamente correcto meterse con esa hamburguesería, con el refresco de cola, con Monsanto, con determinadas empresas, con la industria farmacéutica, por supuesto, con la gran industria alimentaria. Y aquí hay dos cuestiones que quizás como persona que conoce cómo se procesan y cómo se producen los alimentos, tenemos. Por un lado, puede haber motivos razonables para oponerse a los productos que hace una empresa, grande o pequeña. Por otro lado, se puede generar una preocupación social innecesaria para acarrear agua al molino de algunos, ideologizando el consumo de ciertos productos y señalando que nuestro consumerismo siempre es malo cuando le compras a ciertas empresas, a otras no, pero encontrando otra vez los malvados, las víctimas adecuadas a las que les puedes pegar sin que porque además si te regresan, si a ti te ataca alguno de estos monstruos que tienen una presencia de miles de millones de euros por todo el mundo, hombre, te convierten en un héroe en 2 minutos, ¿no? Pero ideologizar la nutrición no es peligroso. Bueno, depende de cómo se haga. Comer es cada vez más un acto político y así se está entendiendo. Antes era simplemente nutrirse. Cuando tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas, pues ya nos vamos preocupando de otras cosas, a veces por estupideces que no tienen sentido, como la peligrosidad de algunos compuestos, y otras veces por cosas que sí lo tienen, pues por ejemplo el impacto que puede tener nuestra cesta de la compra sobre el medio ambiente, por ejemplo, o el impacto que puede tener nuestro gasto sobre la política, por ejemplo, o sobre el estado de algunos países, por ejemplo. Y bueno, en ese sentido hay que saber muy bien lo que estamos haciendo, porque si culpabilizamos a todas las empresas, pues entonces ¿qué comemos? Porque claro, al final decimos, bueno, vamos a comer ecológico, que son los buenos de la película, pero es que también esas grandes empresas también ponen su sello ecológico. Claro. Entonces, si nos guiamos por ciertos criterios, al final estamos haciendo lo mismo. Y además muchas de estas empresas también se aprovechan de eso, nos venden lo que se llama ahora el greenwashing, ¿no? Se disfrazan, se lavan su imagen vendiéndolo de más sostenible medioambientalmente. Por ejemplo, grandes multinacionales
de refrescos que agotan fuentes de agua en algunos países, y ahora vienen vendiéndonos que son sostenibles y que sus miles de millones de envases de plástico pues no tienen repercusión sobre el medio ambiente. Pues aquí hay que tener muchas cosas en cuenta y sobre todo, bueno, sí que es verdad que nuestra cesta de la compra es un acto social, es un acto político y tiene repercusiones éticas y políticas. Y bueno, allá cada uno con su criterio. La cuestión es si ese criterio está informado. Eso es, si está informado. Yo pienso en dos casos, y ambos, por cierto, los ha manejado una amiga común, que es Débora García Bello, que me parece una divulgadora extraordinaria, y fue, hace un par de días lo sacaba y dice, tú compras kiwis ecológicos traídos de Tanzania. Si tú sabes la huella de carbono que tiene traer tus kiwis del centro de África, criatura, porque mucha gente cree que orgánico y ecológico significa proximidad. Y muchas veces es preferible algo que no sea ni orgánico ni ecológico, que finalmente son etiquetas determinadas burocráticamente, no tienen tampoco una base científica sólida, pero es preferible un no orgánico, no ecológico de proximidad, que llegó de la huerta del pueblo a 330 o 40 kilómetros a la central de logística, de la central de logística a tu supermercado, aquello que es orgánico y ecológico y viene del otro lado del mundo. Buena parte de la agricultura de África se dedica a esta industria de lo ecológico y orgánico, y la huella de carbono que tiene, sin embargo, es muchísimo mayor. Sí, desde luego. Y el otro caso fue el del aceite de palma. El aceite de palma causa deforestación, hubo una serie de problemas ambientales que se destacaron. Además fue una cosa que pasó rápido. Pero todo el mundo se olvidó de los campesinos, de los agricultores indonesios. Indonesia era así en Indonesia. Los agricultores indonesios que de pronto se quedaron con barriles enteros de aceite de palma que no les quería comprar a nadie, porque ahora nuestra crema de chocolate está hecha sin aceite de palma, y aquel pobre, que ya era pobre y ahora va a pasar a la miseria, se está sobre un barril de aceite de palma diciendo, pues muchas gracias. Pues mira, esto me recuerda cuando era pequeño, la serie esta de Fraggle Rock, ¿la conoces? Sí, claro, claro. Henson, que tenía filosofía para aburrir. Pues había unos personajes pequeños, que eran los curris, que hacían construcciones, y llegaban los Fraggle, que eran más grandes, y se comían esas construcciones. Y un día llegó, no me acuerdo cómo se llamaba una de las personajes, que era pues muy luchadora por los derechos sociales, y dijo, vamos a dejar de comer las construcciones de los curris. Y los curris tuvieron que emigrar, porque ya no tenían trabajo, ya no tenían qué hacer. Sí. Y esto fue, bueno, pues este caso. Aquí lo que ocurría era pues, que había repercusiones muy graves sobre el medio ambiente. Se estaban deforestando grandes terrenos para sembrar palmeras para producir aceite de palma. Y aparte, bueno, pues no era el aceite más saludable del mundo. Entonces enseguida se montó un revuelo tremendo y enseguida las empresas tomaron nota y dejaron de utilizarlo. La verdad es que sorprendentemente en muy poco tiempo se cambió por otros aceites. Pero ahí es donde las soluciones son complejas y no simples. No es dejar de consumir, que es muchas veces la forma en que se politiza la nutrición, es voy a dejar de consumir o voy a consumir preferentemente esto sin ver lo que hay detrás. Es decir, crear una opción para que no sea necesaria la producción de aceite de palma en Indonesia, para que se puedan recuperar esas zonas forestales, para que esa gente tenga trabajo y la oportunidad de ganarse la vida dignamente y mandar a sus hijos a la escuela, se presenta como un problema de una complejidad tan grande que no entra en el simplista mundo de esto es bueno, esto es malo, en el que también se juega la nutrición muchas veces. Ocurrió con el panga también, el panga que se producía sobre todo en Vietnam, que era suponía un gran porcentaje de su economía, y cuando en Europa y sobre todo en España, que era uno de los principales exportadores, se corrió la noticia de que el panga era peligrosísimo, cuando en realidad no era así, se dejó de comprar y bueno, pues supuso un gran impacto en la economía de Vietnam, y una gran preocupación. De hecho, hubo viajes de los productores a España para tratar de que la gente volviera a comprar el panga, que nunca más lo volveremos a comprar. Y aquí pues se simplificó mucho un problema que no era tan simple, y es que
Por una parte, el panga no era tóxico, es verdad que es un pescado cuyo valor nutricional es muy pobre, sí, es muy escaso. Es verdad que es un pescado que venía de la otra parte del mundo con el impacto que eso supone, que sabor no tiene nada y bueno, como ventaja, pues que es muy barato, lo cual debería hacernos pensar por qué es tan barato un pescado que viene de la otra parte del mundo, más caro que uno que viene de la costa de al lado. Y por otra parte, pues la ventaja que tenía era que no tenía espinas, que bueno, eso para comedores, sobre todo para los niños, de niños y de ancianos, pues era positivo. Pero bueno, la decisión, lo que quiero decir es que la decisión se tomó por miedo, no por otra cosa, y eso siempre es peligroso. Desde luego no estoy apoyando el consumo de panga, ni mucho menos. Hay pescados mucho mejores aquí que fomentan, mucho más mejores, me refiero a nutricionalmente, mejores para la sociedad, mejores para nuestra economía y mucho más ricos. Pero bueno, lo que quiero decir es que eso, las decisiones basadas en el miedo nunca llevan a un lado bueno. Claro, porque si comer es un acto político, los actos políticos suelen ser más complejos de lo que la gente cree. Y aquí tenemos un problema. El otro mito que quiero tocar porque entra dentro de todo este esquema, y es el de las hormonas y los antibióticos. Estoy hasta el moño de que especialmente quienes tienen un interés ideológico en promover el veganismo, el vegetarianismo, el animalismo, etcétera, que pueden tener razones buenas para promover algunas de sus ideas, pero que generalmente se comportan de una manera absolutamente contraria a sus propios intereses, recurren a estos mitos continuamente. La presencia de hormonas y antibióticos en los animales de consumo, empecemos en España y sigamos en Europa. Pues no hay nada de qué preocuparse. Bueno, en primer lugar, el vegetarianismo es una opción respetable, siempre que totalmente, se haga de forma informada. Volvemos a insistir en la información y en el criterio. Y todo por ejemplo, hay que tomar vitamina B12 si no consumes animales ni productos de origen animal. Es una opción respetable y además que no supone ningún riesgo para la salud si se hace bien, pero sí que hay muchos mitos y hay muchas personas que se apoyan en estos mitos para defender esta opción, y una de ellas es la de las hormonas y los antibióticos en los alimentos de origen animal, que no solo la defienden estas personas, también muchas otras que pues van vendiendo miedo, y las primeras que venden el miedo muchas veces son las propias empresas de carne y de alimentos de origen animal, paradójicamente, que dices, estás tirando piedras contra tu propio tejado, claro. Cuando pones una etiqueta donde figura el mensaje sin hormonas y sin antibióticos, claro, como todos los demás. Claro. Esos mensajes... Es como el agua sin gluten. Claro, esos mensajes, eso en Brasil es obligatorio, pero en el resto de los países está prohibido. Está prohibido porque da a entender que el resto de los productos sí que tienen hormonas y sí que tienen gluten o antibióticos. ¿Qué hacen? En algunos casos se incumple la ley porque se muestra este etiquetado así de forma específica, sin hormonas y sin antibióticos. En otros casos lo que se dice es procede de animales criados sin hormonas y sin antibióticos. Es decir, aquí hay un matiz ya, esos animales han sido criados sin hormonas y sin antibióticos. ¿Qué ocurre? Las hormonas y los antibióticos están prohibidas en Europa para la promoción del crecimiento, algo que en otros países sí que está permitido. En Estados Unidos, sin ir más lejos, algo que estaba en debate y a la larga, pues a no mucho tardar, pues se acabará prohibiendo. ¿Qué ocurre? En Europa está prohibido y no hay restos de hormonas ni de antibióticos en los alimentos de origen animal. De hecho, se hacen análisis todos los años para comprobar que así es, y más del 99% de los alimentos están libres de estas sustancias. Entonces, solo se pueden utilizar para tratamientos veterinarios en casos muy puntuales, cuando hay una enfermedad, por ejemplo, bajo supervisión veterinaria, y cuando se administran hay que mantener un tiempo de espera hasta el sacrificio del animal para que se metabolicen y se eliminen de ese organismo. Y pues no hay nada que temer en este sentido. Y esto nos lleva a una pregunta, que es la que me hacen siempre después de esto. ¿Y por qué se habla tanto de la resistencia a los antibióticos? Si no hay antibióticos en la carne, ¿por qué preocupa tanto la resistencia a los antibióticos?
Porque bueno, nosotros los consumimos mal. Por una parte es eso, la resistencia a los antibióticos no solo procede de lo que comemos, también de nuestros propios actos, también de nuestra mala administración de los antibióticos. Cuando tenemos, cuando tenemos una gripe y tomamos antibióticos para tratar una enfermedad viral que no sirven para nada, o cuando el médico nos dice tómate estos antibióticos durante 7 días y al tercer día ya nos encontramos bien y dejamos el tratamiento. Exactamente. Pero desde el punto de vista de la alimentación también hay preocupación y mucha con la resistencia a antibióticos, porque ese mal uso que hacemos nosotros en casa de los antibióticos también se hace a veces en las explotaciones ganaderas, también se abusa de los antibióticos, también se hacen malos tratamientos sin seguirlos a lo largo del tiempo, y eso genera resistencias en las bacterias que están presentes en los propios animales, pues en el intestino de los animales, por ejemplo. Ajá. Cuando esas bacterias llegan hasta nosotros, porque están presentes en la carne, por ejemplo, cuando hemos cocinado mal el pollo y enfermamos, por ejemplo, de una campilobacteriosis, que es la enfermedad más frecuente en Europa de transmisión alimentaria, pues puede ocurrir que esa bacteria sea resistente a los antibióticos porque se administraron mal al animal donde esa bacteria vivía y generó esas resistencias. Con lo cual esa enfermedad va a ser mucho más difícil de tratar cuando la suframos. Y esa es la verdadera preocupación. No que los alimentos tengan antibióticos, sino la resistencia que generan en otros organismos. Hay que aclarar que la resistencia a los antibióticos no se puede evitar. Se puede ralentizar, se puede controlar, pero es una presión de selección que se les mete a las bacterias y las bacterias van a evolucionar de acuerdo a esa presión de selección, como todos los seres vivos. Porque hay gente que cree que puedes impedirla. No, es que ya con eso no va a haber ya resistencia a antibióticos. No, sí va a haber. Y eventualmente tendremos que tener otras formas de atacarlas, que se está trabajando en otras formas de atacar las infecciones, porque hay un horizonte de agotamiento de los antibióticos. Tratar de alargarlo es otra cosa. Pero sí es uno de los mitos más extendidos. De hecho, hay una empresa, cuyo nombre tampoco voy a decir, la que no vende es artificiales. Yo hace muchos años estaba yo en un grupo de traductores, y una traductora danesa, que es gente que debería estar informada. Es que eso tiene muchos de esos horribles números E. Horribles, ¿por qué son horribles los números E? Porque es todo lo artificial del mundo y mucha gente lo sigue creyendo. ¿Qué son los malvados, terribles, aterradores, peligrosísimos números E? Pues son sustancias químicas igual que todas las demás, igual que el agua, igual que el aire, igual que todo lo que comemos, que son sustancias químicas. Lo del número E es simplemente un código que se pone para clasificar esos compuestos y poder pues organizarlos y poder referirse a ellos de forma que no creen confusión. Entonces, pues el E300, por ejemplo, es ácido ascórbico, que es eso que traen los limones, que es la vitamina C de los limones. El E330, por ejemplo, es el ácido cítrico, que también está presente en los limones, y todo así. Hay compuestos de diferente origen, pues proceden, por ejemplo, de insectos, como el rojo cochinilla, proceden de minerales, por ejemplo, como el oro, que se puede utilizar, está clasificado como aditivo alimentario. Sí, sobre todo si eres un chef de esos que le ponen hoja de oro a sus confecciones. De bacterias, por ejemplo, como la goma santana, proceden de origen vegetal, como pues el extracto de romero. El extracto de romero es un aditivo también, de origen sintético. ¿La canela por ejemplo, tiene número el aspartamo? No, luego hay otros que son ingredientes, como la canela, como pues todos estos que son, pues se consideran aromas o especias. Pero pues hay veces que no sabes muy bien distinguir entre unos y otros porque más o menos la función pues viene a ser, la función de un aditivo es tecnológica, pues sirve para aportar color o para potenciar el sabor o para mejorar la textura o para aumentar la conservación. Es decir, no hablamos solo de conservantes como se suele creer, sino que son un grupo de sustancias muy amplio y cada una de ellas tiene una función característica. Y eso sirve para clasificarlas también. El E100 y pico son colorantes, el E300 y pico son antioxidantes, el E900 y pico son edulcorantes,
y bueno, son sustancias seguras. Para conocer que lo son, se hacen estudios toxicológicos, se evalúa la dosis en las que son seguras, se pone un margen de seguridad para establecer las dosis permitidas, y para ello se tiene en cuenta el conjunto de la dieta, porque muchas personas dicen, vale, pero este colorante no es malo si bebo este refresco, pero ¿qué pasa si bebo este refresco y además ese colorante está en un chorizo y está en una barra de pan? Pues se tiene en cuenta todo el conjunto de la dieta en un consumo normal, y para que te hiciera daño pues deberías consumir a lo mejor pues 100 latas de ese refresco todos los días de tu vida. Entonces, en ese sentido, pues nada que temer. Pero a ver, no. ¿Yo por qué les voy a creer a ustedes? Ustedes, llega una empresa de estas que valen un pastonorrón, que tiene una gran potencia en todo el mundo, y se voy a ponerle esto a mi producto X. Y no, es que esto puede tener ciertos problemas, en esas dosis puede tener. ¿Cuánto? Y suelta la pasta y se lo aprueban, ¿o no? ¿Por qué voy a creerles? Y esto que estoy diciendo lo dice muchísima gente que vende conspiranoias alimentarias. Llegan, les echan dinero en la mesa, por la industria farmacéutica pasa exactamente lo. Las dos industrias más reguladas, que son la de alimentos y la farmacéutica, son de las que creen que llega la gente, suelta, ponen un fajo de billetes en la mesa, y ustedes, técnicos en alimentos, ustedes, los ingenieros, ustedes, los que analizan la toxicología, dicen, bueno, si me toca la tercera parte del fajo de billetes, yo firmo que sí. ¿Por qué? No les tengo que creer. Bueno, hay estudios que son públicos, se pueden consultar. Las evaluaciones toxicológicas se publican en informes que recopilan todos esos estudios, y ahí están, cualquiera los puede consultar, y se puede consultar en qué se basan. Y además, pues en este caso, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, hace un llamamiento público por si alguien tiene algo que alegar con respecto a alguna sustancia de las que se evalúan para el uso en alimentos. Así que si alguien tiene algo que alegar, pues que se lo diga a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que no tiene ningún problema. Es el carácter público de la ciencia del que no está consciente mucha gente. Es decir, todo está a la vista de todo el mundo que quiera saberlo. El chiste es primero que sepa que está allí y luego que quiera ir y enterarse. Pero hay ese carácter abierto que no es entendido muchas veces. Entonces se confunde todo como aquello que se puede hacer en la oficina de atrás, en lo oscurito, en una sala de reuniones cerrada, donde se intercambian sobornos y convenios y cosas así, que no tiene, y que ocurre en algunos casos, pero que en el caso de alimentos y medicinas tiene ese elemento de apertura, está visible, tú puedes ir y demostrar que no es cierto, esta medición es incorrecta. Sí, ya digo que es público, y de hecho pues hay aditivos que se retiran del mercado y se prohíben, porque cuando los estudios dicen que no son seguros o que no son tan seguros como se creía, pues se reduce la dosis permitida o se retiran del mercado. Por eso la lista de aditivos no es consecutiva, hay números que faltan, y esos números corresponden a aditivos que han sido retirados. Parte de este miedo, pues su origen procede de algunas acciones, como por ejemplo la que ocurrió en los años 70 con empleados de una fábrica de refrescos de Francia, no sé si conoces el caso, no. Que pues estaban haciendo una huelga, y para fastidiar a la empresa, para hacer un boicot, publicaron una lista con unos aditivos que eran los que utilizaban en sus productos, diciendo que eran muy peligrosos. Y esa lista, que se conoce con el nombre de un hospital, el Hospital Villejev, si no recuerdo mal, de Francia, pues era una lista de aditivos supuestamente avalada por este hospital, que luego fue corriendo de mano en mano cuando no existía internet, llegó hasta España. Aquí se fue difundiendo con el nombre de la lista del hospital de Majadahonda, creo recordar, y mucha gente la tenía en la puerta de su frigorífico. Aparecía el nombre del aditivo y el producto donde ese aditivo se incluía, y entre los más peligrosos se suponía que estaba el E330, que es el ácido cítrico, como hemos dicho anteriormente. Cualquier naranja te mata.
Entonces, bueno, pues parte de ese miedo viene de estas ideas. Comer hoy es más barato que nunca. Comer hoy es comer medianamente bien, comer de una manera satisfactoria. El hambre es una presencia casi eterna entre la humanidad. Y la hemos logrado extirpar de muchos lugares donde existía y donde existía no solamente por la guerra, porque uno piensa en el hambre de la Segunda Guerra Mundial, pero en los años 50 había una Europa con hambre, en los años 60 había una España donde todavía se conocía la escasez. Hemos logrado avanzar contra el hambre en los países donde hay verdaderos problemas de nutrición, y son avances que, aún siendo insuficientes, es importante destacarlos. La tecnología ha logrado que vayamos bajando ese lugar donde no hay hambre. Ya no es solo el comer por disfrutar. Yo siempre le digo a la gente de estos países nuestros que confunde el hambre con el apetito, que no son lo mismo. El hambre es un monstruo, el apetito es un amigo que te invita a comer. Es más barato, hay comida más abundante, hay comida mejor. Elegimos nuestros granos de modo que tengamos semillas que tengan ciertas características, tanto nutritivas como organolépticas, que nos resulten mucho mejores. No es lo mismo un garbanzo de hoy que un garbanzo de hace 40 años, o una mazorca de maíz, o un grano de trigo, ¿no? Y sin embargo no sabemos qué es comer bien. Pues sí, es el gran problema. Como dices, ahora tenemos mucha mejor comida a nuestro alcance, más barata, más disponible, y eso se nos olvida. Nos acostumbramos tanto a lo bueno, tan fácil. Ocurre como con las vacunas. ¿Para qué me voy a poner la vacuna de sarampión si ya no hay sarampión? ¿Por qué? Claro, precisamente nadie tiene sarampión porque hay vacunas. Exactamente. Y lo mismo ocurre con los alimentos. Pues nos preocupamos, tenemos nuestras necesidades cubiertas, y cuando eso ocurre, pues elegimos otros alimentos superficiales o superfluos, mejor dicho, y además pues nos preocupamos de tonterías que no deberían merecer nuestra preocupación. Y bueno, pues tenemos mucha variedad de productos alimenticios a nuestro alcance y no sabemos elegir, es el problema, que no tenemos información suficiente, o información suficiente si tenemos, información mucha, es lo que sobra, pero no sabemos elegir la buena y no tenemos criterio para poder discernir la buena de la mala, y al final eso nos lleva a una mala elección de alimentos. Y bueno, está bien que destaques que la alimentación es mejor que antes, sobre todo en los productos de origen vegetal, porque hay muchas personas que siguen pensando que qué buena era la comida que comía mi abuela. Pero si de verdad nos acordamos en la comida que comía tu abuela, pues veremos que las judías verdes tenían hebras y eran muy duras y estaban retorcidas y eran pequeñas cuando las había, porque a veces llegaba un moho y se las cargaba todas y no había para comer. Y hoy pues tenemos judías verdes todo el año si queremos, son grandes, no tienen hebras, son tiernas y son asequibles dependiendo de la época del año, pero vamos, más o menos al alcance de todos los bolsillos. Así que bueno, en ese aspecto hemos mejorado infinitamente. Y hemos mejorado por un fenómeno que tú, por tus especialidades, conoces bien y con el que quiero terminar. Hay todo un movimiento en contra de la biotecnología. Y una creencia de que si abandonáramos los híbridos, los fertilizantes, los pesticidas, plaguicidas en general, es decir, insecticidas y herbicidas, alcanzaríamos una mejor nutrición y además daría para comer a los 7,000 millones de personas que somos, por no decir a los 10,000 millones de personas en los que se espera que se estabilice la población mundial a lo largo de este siglo. ¿Es cierto? Pues aquí hay muchos errores que se van mezclando. Por una parte, la idea de la vuelta a la naturaleza, aquella de Rousseau, que está otra vez de moda, la naturaleza es buena por sí, y todo lo natural es bueno, algo que no tiene ningún sentido, porque ya sabemos pues, que hay setas venenosas, que son muy naturales. Pero un paréntesis, Rousseau nunca vivió en el campo, vivió a caballo entre Ginebra y París, y el campo ni en foto.
solo... Pues tenemos esa idea de que se vive muy bien en el campo, muy natural, pero cualquiera que conozca el campo de verdad, pues verá que hay mucho ruido de gente que está cortando con motosierras, por ejemplo, el gallo no te deja dormir, los animales molestan muchas veces y todas estas cosas. Los aromas del campo. Claro, los aromas de estiércol que decía Miguel Hernández. Pues no es todo tan bucólico como nos hacen creer a veces o como mucha gente piensa. Y bueno, pues es todo artificial en el sentido de que ha sido cambiado, transformado por la mano del ser humano, pero eso ocurre desde que se inventó la ganadería y desde que se inventó la agricultura. Hemos ido desarrollando híbridos vegetales, híbridos animales. Los perros de antes no son como los de ahora, igual que las judías verdes de ahora no son como las de antes. Y bueno, pues se hacen híbridos para mejorar esos alimentos que comemos. Y esto se puede hacer un poco a ciegas o se puede hacer de forma más seleccionada, pues utilizando la biotecnología, por ejemplo, los organismos modificados genéticamente. Se nos vende la idea también de que dejar de utilizar fertilizantes, pesticidas y todas estas cosas nos va a llevar a una mejor alimentación, a un mejor medio ambiente. Pero ¿qué ocurre cuando llega una plaga? Cuando llega una plaga de mohos, por ejemplo, ¿cómo hacemos eso? Eso no se puede eliminar con insectos, por ejemplo. Se habla de mariquitas, por ejemplo, para que se coman los pulgones. Pero ¿qué hacemos cuando una plaga de mohos ataca tu cosecha? Se vende también que una parcelita al lado de tu casa es suficiente para que todo el mundo coma. Pero eso es mucho menos sostenible, es mucho menos eficiente que una gran superficie donde bueno, pues se produce a gran escala. Eso es lo más eficiente y a la larga lo más sostenible. Entonces tenemos muchas ideas en la cabeza que son erróneas y bueno, tenemos un problema que es dar de comer a mucha gente y eso solo se puede conseguir gracias a la tecnología. Se están investigando y se están desarrollando formas más eficientes, en Japón sobre todo, pues está en Holanda también. Se están construyendo zonas de cultivo para lechugas, por ejemplo. Hay grandes granjas verticales de sistemas hidropónicos con el uso de muy poca agua, además sistemas circulares donde se aprovechan todos los subproductos. Pero esto que además es pues muy eficiente, es algo que tampoco gusta a mucha gente porque lo consideran muy artificial, porque se utilizan luces artificiales, porque no se utiliza prácticamente agua. Entonces yo es algo que no entiendo, porque bueno, al final estás consiguiendo mucha cantidad de alimentos seguros, sin repercusión prácticamente negativa sobre el medio ambiente. Dejando que el bosque vuelva a florecer. Entonces no sé dónde está el problema, sinceramente. Yo tengo muy presente siempre, por muchas razones históricas, la hambruna de la patata de Irlanda, que cambió el mundo, cambió la concepción que se tenía de las relaciones sociales en Irlanda y en Gran Bretaña, cambió a Estados Unidos con la inmigración brutal que se produjo porque no había que comer, cambió ideas sociológicas y políticas, por supuesto, porque quienes estaban al frente en Irlanda en aquel momento creían que la mano invisible del mercado, que eran liberales, ultraliberales, la CFR, que el mercado se encargaría de que todo se mejorara y todo se equilibrara, y al final lo que hubo fue millones de muertes, que atestigua un monumento brutal en Dublín, ¿no? Un monumento a la hambruna de la patata. Nuestro primer objetivo es que no vuelva a haber algo como la hambruna de la patata de Irlanda, y el estarlo logrando debería enorgullecernos, creo yo. Creo que es una labor de la tecnología, que es una labor de profesionales como tú, no solo hacerlo, sino contarlo con más energía. Yo sé que haces un trabajo de divulgación potente, pero falta mucho, tienes que darle más duro, pues tienes que informar, porque el peor enemigo después del hambre es la desinformación y nos está afectando mucho, ¿no? Desde luego que sí. Además, en ese sentido pensamos que las cosas siempre van a ir a mejor por inercia, que la sociedad va a ir evolucionando siempre a mejor, y bueno, tenemos ejemplos claros de que hay retrocesos y muy graves, y bueno, tenemos que seguir trabajando
para que la sociedad siga avanzando. Las cosas no suceden por inercia. Y otra cosa, el trabajo en el campo era duro, era verdaderamente duro. Y mucha gente que cree que las lechugas nacen en los anaqueles de los supermercados no está consciente de que una de las razones por las que la tecnología existe es porque realmente levantarse a las 5 de la mañana para trabajar hasta la puesta del sol no era precisamente un proyecto de vida similar al que tienen los que defienden la vuelta a lo natural. Desde luego. Miguel, muchísimas gracias por aguantar esto. Espero no haberte dado demasiada caña. Ha sido un placer. Y encantado como siempre. Encantado, muchas gracias. Nos vemos en la próxima conversación, y si no en la próxima conversación, nos vemos en el próximo vídeo del Rey va Desnudo. Y muchas gracias a quienes nos apoyan. Ya sé que doy mucha lata en GoFundMe y en Patreon. Y seguimos adelante demoliendo mitos y ofreciendo opiniones impopulares, pero que tienen que estar presentes en el debate. Gracias.